Muy buenas tardes, amados hermanos y hermanas, el Señor les bendiga. La Comisión Nacional de Intercesión presenta esta tarde algunos rasgos del venerable hermano Pedro, abogado de los enfermos y afligidos. Las relaciones de las Canarias con América han sido constantes desde el descubrimiento del Nuevo Mundo. El continuo contacto entre ambos territorios hace que nuestra historia esté muy relacionada. Del archipiélago partieron personajes ilustres que en América son reconocidos. Un caso de estos es el hermano Pedro. El venerable hermano Pedro de San José de Betancourt era nativo de un pueblo de la isla de Tenerife, posesión de la corona de España. El lugar de su nacimiento se llama Aldea de Villaflor. El día de su nacimiento fue el 21 del mes de marzo de 1626. Sus padres fueron don Armando González Betancourt y su esposa doña Ana García de Betancourt. Fue bautizado el 21 de marzo en la parroquia de San Pedro del mismo lugar. Los padres le dieron al hermano Pedro, a su hijo, una cristiana educación, siendo reflejo del fruto que dio durante toda su vida de santidad. A los 24 años de edad, sintió el deseo de abandonar su patria porque sintió en su corazón algo sobrenatural que lo llamaba a cumplir la misma que Dios tenía predestinado. Obedeciendo a este secreto impulso, se embarcó en una nave que hacía el viaje a La Habana. Al llegar a esta ciudad, trató de buscar una embarcación que lo condujera para el continente, y pronto le dijeron que había un barco que estaba próximo a hacerse a la vela hacia el puerto de Honduras con mercadería para la ciudad de Guatemala. Entonces el hermano Pedro exclamó lleno de alborozo: «A esta ciudad quiero ir, porque con interior júbilo y superior fuerza me siento inclinado a caminar a ella. Luego que le he oído nombrar, siendo esta la primera vez que oigo su nombre». En efecto, se embarcó hacia Honduras para poder llegar a la desconocida y ansiada Guatemala, desembarcando en el puerto de Omoa. Desde ese lugar tuvo que hacer en su mayor parte del camino a pie, otras veces sobre alguna mula de los traficantes que continuamente conducían mercadería al puerto de la capital, al reino de Guatemala. Larga y llena de dificultades fue esa caminata, pues la distancia era de 101 legua, pero el hermano Pedro sufrió con resignación las incomodidades a lo largo del día del camino. Tras luego tan largo viaje, llegó a la deseada y bella ciudad de Guatemala. Al llegar al primer puente que está sobre el río Pensativo, ahí se arrodilló y besó la tierra, pronunciando afectuosas expresiones. El hermano Pedro, desde niño, deseaba ardientemente ascender a la dignidad de sacerdote, porque creía que esa era la única manera de llegar a la perfección. Basada en esa creencia eran los deseos de su benigno corazón, pero era que Dios tenía otros planes. No debía ir a efectuarse su deseo, porque el Altísimo le reservaba otro destino, que aunque al parecer más humilde, pero más notables y de altos merecimientos. Porque no es el puesto, ni la categoría, ni las altas dignidades las que están más cerca de la gracia divina. Tal vez, al parecer, al ser más infeliz es el que está en la tierra cumpliendo sus altos designios y en esta forma siempre está derramando los bienes con que su divina providencia nos colma a manos llenas.
Como el hermano Pedro sentía verdadera vocación por el sacerdocio, al nomás llegar a Guatemala, procuró comenzar sus estudios con el fin de coronar sus deseos. Comenzó por estudiar la gramática para así facilitarse las otras materias. Pero Dios no da todo lo que el hombre desea y no quiso que fuera hombre de letras, sino algo más grande, hombre superior, hombre de corazón, porque lo que falta de talento le sobraba de ardiente caridad. Con gran tristeza se convenció que no podía adelantar en sus estudios, después de 3 años de fatigas y desvelos, pero muy conforme con la incapacidad o la infelicidad de su memoria. Con gran pesar se resolvió dejar los estudios y dispuso abandonar su muy amada Guatemala, a donde tanto había deseado llegar aún sin conocerla. Con una tristeza profunda, con las lágrimas en los ojos, dispuso su viaje y una mañana del florido mes de mayo salió de su ciudad, de su amada Guatemala, llevándosela en el corazón. Caminaba sin rumbo fijo. En esos momentos de dura prueba hubiera deseado morir antes que abandonar tal vez para siempre ya sus queridos lares. Por eso, solo una idea le preocupaba. Ni un momento se le apartaba de su imaginación, la hacerse mártir. Andando, sin que le preocupara el escabroso camino, llegó sin sentirlo y sin contratiempo alguno al pequeño pueblo de Petapa. Inmediatamente se dirigió a la iglesia y que de casualidad estaba abierta, penetró en ella y luego se fijó que en el altar mayor estaba colocada una imagen de la Virgen, que era la que se veneraba en su pueblo. Tan pronto como sus ojos la contemplaron, se postró de hinojos y fue ahí donde el hermano Pedro, entre sollozos, en alta y dolorida voz, le expuso su gran desconsuelo de dejar tal vez para siempre su predilecta, su adorada ciudad de Guatemala, donde al oír mencionar su nombre por primera vez en La Habana, sintió algo extraño en su organismo. Presintió que Dios lo había llamado para que fuera su intermediario y se imaginó que siendo sacerdote podía ser útil. Pero qué contrariado, por no poseer capacidad intelectual, no se creía que sería útil de ninguna manera para servir a Dios en tan hermosa ciudad. Como en un éxtasis, no apartó los ojos de la imagen del hermano, como en un éxtasis, no apartó los ojos de la imagen del hermano Pedro. El tiempo pasaba y él siempre de rodillas la contemplaba a su sabor. Por momentos se veía una sonrisa en sus labios. Parecía como que sostenía un diálogo en voz baja con la madre de nuestro Redentor. Cuando se puso de pie, dirigió su vista por todos los ámbitos de la iglesia y notó que estaba solo. A pesar de la larga caminata, no sentía cansancio y sentía el deseo de ponerse otra vez en camino, siguiendo la ruta que se había propuesto. Pero ya para dar un paso fuera de la puerta de la iglesia,